Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a realizar una práctica de sistema respiratorio, pero utilizando la pizarra. Esto para reforzar las láminas que se han visto en la clase pasada. Vamos a tener dos muestras acá, de donde vamos a sacar otras más. Vamos a tener el corte de un pulmón. Y del pulmón, de este corte de pulmón, vamos a sacar un bronquio, un bronquiolo, un alveolos y la barrera sangre-aire. Y una muestra más a la derecha, un campo microscópico para una tráquea, de la cual vamos a extraer una muestra de epitelio respiratorio. Entonces, ¿cómo podemos reconocer una muestra de pulmón? Y obviamente esto será con menor aumento. Colocamos el dato aquí. Objetivo 4 y esta muestra corresponde a un pulmón. El pulmón está constituido por los alvéolos pulmonares y eso es lo que se observa en cualquier corte de un pulmón. En cualquier parte vamos a encontrar a estas cavidades. Son bien pequeñas e irregulares. Entonces al microscopio con menor aumento se los va a ver de esa forma, bien pequeñas y de formas completamente diferentes. Aquí es donde se produce la respiración externa. Estas son cavidades. Su interior es blanco porque lo que ahí adentro tenemos solamente es aire y no podemos teñir el aire. Y queda así blanco. Lo único que podemos observar aquí que estamos haciendo corresponde al tejido conectivo que está entre los alvéolos y a la misma pared de los alvéolos pulmonares. En esta base de alvéolos debemos encontrar a partes del árbol bronquial, es lo que vamos a describir acá. Entre estos podemos encontrar desde bronquios, pero queda claro de que en bronquios tenemos los bronquios extra e intrapulmonares. Los bronquios extrapulmonares son los primarios. A esos no los vamos a observar en un corte de pulmón. ¿Por qué razón? Porque en el pulmón solamente tenemos estructuras intrapulmonares, no corresponde a un bronquio primario. Sí, desde bronquio secundario lobular, bronquio terciario segmentario, alvéolos pulmonares, sacos alveolares, conductos alveolares y los propios alvéolos pulmonares. Todo eso se encuentra dentro de un corte de pulmón. Así serían estas cavidades llenas de aire, estos alvéolos pulmonares. Los terminamos de hacer para comenzar a buscar las estructuras del árbol bronquial. Tráquea, para eso tenemos aquí el campo microscópico. Ahí vamos a diseñar a la tráquea y el epitelio respiratorio en su superficie. Muy bien, entonces ya hemos terminado. Quedaría aquí, hasta ahí. Esos son los alvéolos pulmonares. Y en todo esto pueden encontrar cortes transversales del árbol bronquial, así como también vasos sanguíneos. Acá en este espacio podemos encontrar alguna parte del árbol bronquial. Así. Por otro lado, podemos encontrar otro segmento del árbol bronquial. Aquí otro. También pueden ser vasos sanguíneos. Entonces los vamos a ir haciendo uno por uno. Ahí tenemos varios segmentos transversalmente cortados. Primeramente, veremos desde las estructuras más grandes, bronquios. La diferencia que existe entre un bronquio y un bronquiolo, así en general, se basa en la presencia de cartílago.
Si encontramos cartílago en cualquier estructura transversal de este formato, es un bronquio. Y si no lo encontramos, el cartílago es un bronquiolo. Entonces, primeramente vamos a eso, a saber si es bronquio o bronquiolo. Ya después vamos a verificar o buscar si es un bronquio secundario, terciario, y igual con los bronquiolos. Este entonces va a ser un bronquio. Su pared está aquí. Esta es la pared del bronquio y el cartílago debemos encontrar en su pared. El cartílago hialino, que es ligeramente basófilo, que no se va a encontrar de forma continua, se encuentra en segmentos. Así es el cartílago hialino. Hablando de la primera división de la tráquea, me refiero al bronquio primario. Este es exactamente igual a la tráquea, en forma de herradura su cartílago y transversalmente con un formato en D. Y eso no está dentro de un pulmón porque es extrapulmón. Ahora, dentro del pulmón ya encontramos los bronquios secundarios y terciarios. Los secundarios se llaman lobulares porque van a cada lóbulo de cada pulmón. Y los segmentarios, que son divisiones de los lobulares, irán a cada segmento de cada lóbulo de cada pulmón. ¿Y cuál es la diferencia entre el bronquio secundario y el terciario? O sea, entre el bronquio lobular y el bronquio segmentario. Solamente la cantidad de cartílago. Debemos tratar de hacerlo lo más sencillo, lo más fácil para poder identificar al microscopio. Y yo puedo ver al microscopio si existe gran cantidad de cartílago o no. En este corte yo estoy viendo cartílago en toda la pared, discontinuo, pero sí, es gran cantidad de cartílago. Ese es un bronquio secundario lobular. Y un bronquio terciario segmentario tendría que ser aquel que tiene menor cantidad de cartílago y claro, en relación a este, transversalmente más pequeño. Aquí. Ese es un bronquio terciario. Apenas se puede observar el cartílago, pero se ve el cartílago. Eso sería lo más simple para poder diferenciar los bronquios. La cantidad, concentración de cartílago. Como les comenté, primero descubrimos si se trata de bronquio o no por la presencia o ausencia de cartílago. Y después de eso ya vamos, si es que es bronquio con cartílago, vamos buscando la cantidad de cartílago. Mayor cantidad de cartílago, secundario. Menor cantidad de cartílago, terciario. Pero mientras mantenga el cartílago es bronquio. Los epitelios son los respiratorios, aunque en el bronquio terciario ya va cambiando a cilíndrico simple. Pero eso no se ve con menor aumento. Estamos tratando de utilizar todas nuestras referencias con menor aumento. Y con el menor aumento, movilizando el desplazador, yo puedo encontrar varias estructuras de nuestro árbol bronquial. Ahora buscaremos a los bronquiolos. Los bronquiolos pueden ser estas otras estructuras que están acá, sin presencia de cartílago. Puede ser este puede ser un bronquiolo y este otro bronquiolo. Acá podría tratarse de una vena con sus glóbulos rojos, con sus puntos rojos en su interior. Acá tal vez podría ser una arteria con su pared bien gruesa, bien colagenosa de apariencia, bien fibrosa. Esas son las estructuras que yo encuentro. No puedo confundir una arteria con un bronquiolo. La superficie interna de la luz del bronquiolo tiende a ser bien irregular, tal como se está observando acá. En cambio, de la arteria no. Además, lo más probable es que encontremos dentro de un vaso sanguíneo estos puntos acidófilos que son glóbulos rojos que acá no los vamos a encontrar. Acá tengo bien claro entonces bronquio secundario,
bronquio terciario y 2 bronquiolos. Pero esos bronquiolos, ¿cuáles serán? Porque también existen variedades de bronquiolos. Existe el bronquiolo principal, existe el bronquiolo terminal y también existe el bronquiolo respiratorio. Para eso ya necesitaríamos un aumento mayor para saber cuál es. Y lo único que me colaboraría sería el epitelio. Si el epitelio es cilíndrico, simple, estaríamos hablando de un bronquiolo principal. Si es cuboide, va a ser un bronquiolo terminal. Y si es de cuboide a plano, respiratorio. Entonces ya tengo acá mis estructuras del árbol bronquial que ya las puedo observar como un aumento superior. Y eso es lo que voy a hacer. Empezaremos con un bronquio. Puedo seleccionar cualquiera de ellos. A ver, el más grande. Hasta 40. Luego vamos a observar un bronquiolo. Hasta 40. Con mayor aumento ya puedo observar la superficie más detallada. Tal vez no entre toda la estructura o sí, dependiendo su tamaño en relación a nuestro campo microscópico. Aquí voy a encontrar el epitelio, el respiratorio. Aquí está el pseudoestratificado. Se va a observar como si fuese un cilíndrico, ¿no? Pero si observamos con un aumento total de 1000, ya podríamos ver los tamaños diferentes y las variedades, algunas variedades de este epitelio. El grosor de la pared puede ser hasta por acá, aproximadamente de este bronquio, y más allá, en un plano más externo, vamos a encontrar a los alvéolos pulmonares, las cavidades llenas de aire. Así se completa la muestra. Nuestro cartílago, que es lo principal por el cual estoy descubriendo, identificando como un bronquio. Aquí está un poco más de segmento de cartílago, aquí también y ahí también. Eso es el cartílago hialino de este bronquio secundario. Si fuese un bronquio terciario segmentario, la cantidad de cartílago sería menor. Acá hay bastante cartílago hialino. Ahora vamos a ver un bronquiolo aquí. Aumentamos hasta 400 veces. Claro que el bronquiolo tiene una luz más pequeña, es menor, porque resulta de la división de los bronquios. Esta es su luz. Mayormente se ve siempre así irregular. Acá tenemos afuera los alvéolos pulmonares, donde se produce el intercambio de gases junto con los capilares. Así. Ahí están los alvéolos. No encontramos cartílago aquí, solo el tejido conectivo y músculo liso en su pared. Y si con este aumento, que es de 400, puedo observar el epitelio, si el epitelio veo que es cilíndrico, acá es cilíndrico, entonces es un bronquiolo principal, el bronquiolo más grande que tenemos. Si fuese más pequeño, fuese cuboide, que se puede observar, entonces el bronquiolo es el terminal. Y si fuese entre cuboide, entre cúbico y plano, entonces es un bronquiolo respiratorio. Pasamos a la siguiente imagen. Ya he encontrado un bronquiolo cualquiera de la variedad de ellos. Ahora voy a pasar acá a observar a los alvéolos pulmonares. Lo más sencillo, todo es alvéolo acá. Entonces selecciono cualquier lugar, aumento hasta 400 veces y voy a ver ahora los alvéolos pulmonares. Estas cavidades que están aquí bien pequeñas, acá se verán más grandes.
al corte transversal de estos alvéolos se pueden observar como si estuviesen desgarrados, incompletos, pero esto solamente es un efecto del corte que se hace. Acá se puede ver el tabique interalveolar, el tejido conjuntivo que está entre los alvéolos pulmonares, todo esto. Ahí, en ese tejido conjuntivo vamos a tener algunas células que se las podrá identificar por sus núcleos basófilos de color azul. Pueden ser desde macrófagos o también pueden ser fibroblastos. Y el epitelio estaría en esta superficie, aquí. Los neumocitos, estos bien grandes que ocupan el 95% de la superficie de un alvéolo, son los neumocitos tipo 1, que tienen la función de formar una barrera con medios de unión, evitando de esa manera que ingrese agua del tejido conectivo al interior del alvéolo, sirviendo también para el intercambio de los gases. Y los neumocitos tipo 2, que ocupan apenas un 5%, pero en cantidad son mucho mayores porque son más chiquititos, difíciles de observarlas, son las que producen el surfactante, esa sustancia tensoactiva que mantiene el alvéolo abierto, y de esa manera puede producirse el intercambio del oxígeno y del dióxido de carbono, la respiración externa, que es la que acontece acá. Los macrófagos alveolares o células de polvo están en este endotelio o en este epitelio plano y en el tejido conectivo también. Como son los neumocitos, células tan finas, tan planas, y los neumocitos 2 son tan chiquitas, entonces no es tan fácil identificarlas al microscopio. Ahora vamos a ver una muestra más de este pulmón, que sería donde encontremos un vaso sanguíneo de menor calibre, más pequeño, mejor si sería un capilar, pero podría ser también un poscapilar, una vérula pequeña. Hay que buscar aquí, donde encontremos glóbulos rojos en el interior, algo así como esto, pero más pequeño debemos encontrar. Puede ser ahí o puede ser ahí. Encontramos un capilar, un vaso sanguíneo menor, directamente lo enfocamos hasta 400 veces. ¿Qué es lo que voy a ver? Alvéolos, siempre están los alvéolos, fíjense aquí, alvéolos, alvéolos y alvéolos. Igual se van a ver aquí los alvéolos pulmonares. Ahí. Con su tejido conjuntivo. Pero hay un detalle más acá, que debemos diseñar al capilar, que tiene que estar en el tejido conjuntivo aquí. Aquí tiene que estar ese capilar. Aquí está. Y aquí están los glóbulos rojos. Ahí tenemos un capilar y ahí tenemos un alvéolo pulmonar. Esta muestra aquí representa la barrera sangre-aire, barrera alvéolo capilar, barrera hematogaseosa. Aquí están todos los elementos que participan en el intercambio de los gases. Por el lado del alvéolo están los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 con su surfactante. Por el lado del capilar encontramos las células endoteliales planas. Y por último, la lámina basal o láminas basales, tanto del alvéolo como del capilar. Y así se produce este intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono.
Esa es la base de la sangre aérea. Pero hoy vamos a ir colocando los nombres de cada una de estas estructuras. Bronquio, aunque sabemos que es un bronquio lobular secundario. Bronquio, pero es un principado. Alveolos con sus neumocitos tipo 1 y sus neumocitos tipo 2. Y aquí la barrera hematogaseosa. Base de la sangre aérea es lo mismo, tiene diferentes formas de poder referirse a los que participan, a los elementos que participan en el intercambio de gases. Todo esto podemos observar en un pulmón, en un corte de pulmón. Y si buscamos con el centralizador podemos encontrar más variedades de bronquiolos. Bien, ahora vamos al segundo campo microscópico. En este segundo campo microscópico vamos a estudiar una tráquea. Ahí tenemos la tráquea. Sabemos que la tráquea tiene un cartílago hialino en forma de herradura. Nos vamos a basar en ese formato. Encontramos con 4 con menor aumento su superficie, que es así de la tráquea. Objetivo 4. Esta es la luz. Aquí vendrá su mucosa, submucosa y su adventicia. La superficie de la tráquea está revestida por un epitelio. Acá está el epitelio respiratorio. Con menor aumento podemos ver que sí existe un epitelio. Aparentemente se ve como cilíndrico, pero no podemos ver la disposición de las células, de las variedades de células que hay, como epitelio pseudoestratificado, que es un epitelio respiratorio. Por debajo está la lámina propia. La lámina propia es una variedad de tejido conjuntivo laxo areolar. Esa es una manera de referirse a este tejido, está correcto. O también se puede llamar tejido linfático relacionado con las mucosas. O finalmente tejido linfático difuso. Es que en esta lámina propia se combinan las células de un tejido conjuntivo con células de un tejido linfoide. Acá podemos encontrar desde linfocitos, células plasmáticas, mastocitos. Esa es la lámina propia de la tráquea. Ahí encontramos glándulas. Hay glándulas mixtas. Aquí. Glándulas seromucosas. Luego, debajo de esta mucosa, porque es la mucosa, nos encontramos con la submucosa de la tráquea, constituida por tejido conjuntivo fibroelástico denso. A esa lámina propia también se la llama como un tipo, se clasifica como un tipo de tejido conjuntivo fibroelástico pero laxo. Fibroelástico laxo y la submucosa fibroelástico denso. Por eso la apariencia de la lámina propia es celular y de la submucosa tiene una apariencia que es fibrosa. Luego nos encontramos con la adventicia. Y en la túnica adventicia es donde debemos encontrar el cartílago, cubierto por su pericondrio. Aquí está el cartílago. Ese es el cartílago hialino. Acá afuera está su cápsula
del tejido fibroso, que es el pericondrio, que cubre este cartílago en su superficie. Los grupos isógenos estarían acá, los nidos celulares. Y esas son las tres capas que tiene la tráquea: mucosa, submucosa y la adventicia. Y aquí en esta capa submucosa también existen glándulas, las mismas glándulas mixtas. No hay músculo en la pared de la tráquea, sino en la parte posterior. En la parte posterior, donde termina el cartílago, encontramos el músculo liso-traqueal. Y de esta muestra de tráquea vamos a extraer una más justo acá en la superficie, que sería para el epitelio respiratorio. Aumentamos. Con 400. Mejor si sería con 1000. Y vamos a conocer al epitelio respiratorio. Vamos a ver células de diferentes tamaños aquí. Células, la mayoría son cilíndricas. No vamos a ver tan detallado, ¿no? Sí se pueden ver también los cilios. Se pueden ver las células más voluminosas, que son las caliciformes, que son las secretoras de moco. Aquí hay 6 tipos de células. Nosotros, observando a detalle esta muestra, podemos identificar las 3 principales, que serían las caliciformes, serían las ciliadas y las células en la base, las basales. Pero al resto, a las otras 3 células no. Pero estas 3, cada uno ocupa un 30% y juntas un 90%. Por eso son las principales células del epitelio respiratorio. Por debajo está la lámina propia, con sus células de defensa. Lo que quiero describir es ese epitelio respiratorio. Recordamos que el epitelio respiratorio no es más que el resumen del nombre verdadero, del nombre real, porque el nombre real de este epitelio respiratorio es el pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, secretoras de moco. Y en vez de decir todo ese nombre largo, se prefiere decir epitelio respiratorio. Las células caliciformes son estas, las más voluminosas. Esas son las que producen el moco. Luego tenemos a las cilíndricas, ciliadas, con sus cilios, que se pueden observar en muchas células. Estas prolongaciones nos van a servir para poder ayudar a filtrar el aire. ¿Cómo? Movilizando el moco que producen las células caliciformes. Y por último tenemos las células basales. Como ven, por los tamaños diferentes de estas células, los núcleos están en diferentes niveles y al mismo tiempo, al presionarse entre ellas, también los núcleos tienen diferentes posiciones y pareciera dar la impresión de que fuesen más de una capa de células, pero la realidad es que solamente es una camada, una capa de células.
Las células basales están aquí abajo. Estas basales serán las que van a diferenciarse, ya sea en las caliciformes o en las cilíndricas ciliadas. El moco va aquí en la superficie. Es el que va a poder retener microorganismos, alergenos, polvo, etc. Y el movimiento de los cilios ayudará a que este moco pueda movilizarse, expulsarse o finalmente deglutirse. Las otras tres variedades de células, que serían la serosa, una célula cilíndrica con microvellosidades pequeñitas que secreta un producto acuoso bien líquido de composición desconocida. Luego las células en cepillo, estas sí tienen microvellosidades, no tienen una función aparente. Se cree que puedan tener una función sensorial debido a la presencia de terminaciones nerviosas axónicas que realizan sinapsis con esta célula en el cepillo, pero no se ha esclarecido su función real. Y por último, la célula Danes, sistema neuroendocrino difuso, corresponden a glándulas endocrinas de tipo unicelular. Ese es el epitelio respiratorio que predomina en las vías respiratorias. Y hemos utilizado la tráquea para poder explicar este epitelio. Son 6 células. Aquí entonces tengo 2 muestras de las cuales he sacado más muestras, sobre todo del pulmón. Ahí tenemos. Todo esto correspondiente al capítulo de sistema respiratorio. Lo que necesitan ustedes es tener un dibujo de la base de la sangre-aire, uno de los alvéolos, un bronquio cualquiera, no importa, un bronquio también cualquiera, un epitelio respiratorio, una tráquea y un pulmón con menor aumento. En total serían 7 muestras que deben hacer. Con esto hemos terminado este capítulo. Hemos revisado las muestras y continuando con esto, ya la próxima semana vamos a ingresar a tubo digestivo o sistema digestivo. Tubo digestivo después. Antes de tubo digestivo debemos revisar cavidad bucal. Luego recién de la cavidad bucal pasamos al esófago, estómago, intestino delgado, grueso, etc. Y así terminamos todo. Entonces la siguiente clase los espero para poder estudiar el siguiente capítulo que nos corresponde. Cavidad bucal, la primera parte de aparato digestivo. Bueno, jóvenes, que tengan muy buenas tardes. Hasta la siguiente clase.